Queridos amigos, este ciclo de desafíos que nos presenta la cultura contemporánea a las verdades que propone la Iglesia, les voy diciendo tips, ¿no es cierto?, de decir temas que tenemos que tener en cuenta porque no es fácil predicar en nuestro tiempo las verdades que nos propone Jesús. Y hoy quiero hablarles sobre la vida eterna. Es un tema que no siempre creemos, es decir, cuando nosotros rezamos el credo, decimos creo en la vida eterna, pero no siempre creemos en la vida eterna, sobre todo no de una manera teórica, sino de una manera práctica, porque si nosotros creemos en la vida eterna, pero le tenemos terror a la muerte, no queremos que nos hablen de la muerte, se nos destruye el mundo cuando una persona que amamos se muere, nunca estamos pensando en que nuestros actos van a ser revisados por Dios y juzgados en algún momento en el más allá. Bueno, entonces, bueno, creemos en la vida eterna más o menos. Hay un libro de Miguel de Unamuno que es muy interesante, que se llama San Manuel Bueno Mártir, que es un sacerdote que particularmente tiene dudas acerca de la vida eterna, justamente. Y entonces, bueno, se muere y lo canonizan, por eso se llama San Manuel. Y una sobrina que conocía los problemas que tenía su tío en cuanto a la vida eterna, le llama la atención, ¿no es cierto? Bueno, han canonizado a un señor que en realidad le pasaba esto, que cuando llegaba el momento de rezar el credo con su pueblo, eh, y como él tenía dudas acerca de la vida eterna, cuando llegaba el momento de decir las palabras, creo en la vida eterna o en la vida perdurable o en la vida del mundo futuro, él cerraba la boca y el pueblo seguía la oración y entonces decía que él se sumergía en el agua de la fe de su pueblo. Bueno, entonces se daba el tema de ¿creía o no creía Manuel, bueno, mártir, en la vida eterna? Bueno, y al final Miguel de Unamuno llega a una conclusión de que creía por dos razones. Primero, porque la vida que él llevaba era una vida muy buena, muy virtuosa, muy como teniendo en cuenta un más allá. Y después porque él no es que rechazaba la idea de la vida eterna, sino que se zambullía en la fe de su pueblo. Y entonces para Miguel de Unamuno, que tiene su propio tema, ¿no es cierto?, con el creo, no creo, ¿no es cierto?, soy creyente o no solo soy agnóstico o no soy agnóstico, o lo que sea, para él esto de, bueno, pero acepto que esta es la verdad, que lo que cree este pueblo es la verdad, que lo que enseña Jesucristo es la verdad y que eso es la fe. Bueno, lógicamente él tiene razón, ¿no es cierto?, que la fe es así, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Y entonces nosotros estamos ciertos, pero no estamos ciertos de la misma manera en que estamos ciertos de las cosas que vemos o de las cosas que entendemos, sino estamos ciertos porque tenemos confianza en que lo que nos revela nuestro Señor Jesucristo es la verdad. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque Él no puede equivocarse, porque lo sabe todo. Y otra es porque Él no puede confundirnos, porque es bueno y entonces no nos va a confundir. Bueno, entonces, creemos en la vida eterna. Evidentemente pareciera como el que el mundo de hoy, por eso estamos viendo los desafíos de la cultura, cree poco en la vida eterna. Basta ver un cementerio, ¿no es cierto?, del 1900 o del 1800 y ver un cementerio de nuestro tiempo para darnos cuenta cómo el hombre en otros momentos
eh, nunca quiso enfrentarse directamente a la muerte, porque la muerte es terrible, porque degrada, corrompe el cuerpo de la persona que nosotros amamos y entonces hay que ocultarlo, ¿no es cierto? Hay que enterrarlo. Pero en ese lugar en que nosotros lo enterramos, podemos dejar como una especie de signo. Acá está, acá va a resucitar, ¿no es cierto? Yo creo que va a haber un más allá en esta historia, o podemos tratar de disimular eso con un paisaje lindo, ¿no es cierto? Con las plantitas que regeneran la vida, pero no pensando que esa persona va a resucitar de entre los muertos. Entonces, todos nosotros tenemos que preguntarnos si realmente creemos en la vida eterna y si realmente estamos transmitiendo a los demás esa fe en la vida eterna, que ya les digo, no necesariamente tiene que ver con la catequesis, sino que tiene que ver con actitudes de vida. Es decir, si me enfermo, pienso que se terminó el mundo porque me voy a morir, o pienso que hay un más allá. Si hago un acto, pienso que ese acto me conviene o no me conviene en el más acá y no va a ser juzgado en la vida eterna o no. Si pienso que lo que me resta de vida es lo que me resta de vida o es solamente lo que me resta de vida en este tiempo histórico, pero hay un más allá en el que también voy a vivir, pero a vivir de otra manera. Entonces, bueno, preguntarnos si nosotros creemos y si nosotros lo transmitimos o si no. Pero en esto, es decir, tenemos que trabajar en el campo de la cultura para transmitir estas ideas, porque si no, se hace muy difícil la transmisión del cristianismo, en donde la vida verdadera es la vida futura, ¿no es cierto? Esta vida es una vida pasajera, vida es una peregrinación, es un camino, y entonces si nosotros de alguna manera transmitimos el Evangelio de Jesús, puede pasarnos dos cosas. Una es que el mundo no nos entienda porque no cree en el más allá. Y la otra es que la iglesia deje de creer en el más allá y empiece a creer en el más acá. Y entonces se preocupe por los pobres, por los enfermos, por los marginados, por las injusticias, por la ignorancia, por las cosas que pasan en esta tierra, pero no se preocupe porque tiene que conducir a este rebaño a la vida eterna y que eso es lo que realmente va a ser para siempre, sin dejar, por supuesto, de preocuparse por el más acá, porque eso mismo nos enseñó Jesucristo, ¿no? Este tiempo es un tiempo importante y este tiempo es un tiempo en el que se define esa vida eterna, ¿no? Porque van a ser nuestros propios actos los que nos van a juzgar si nosotros nos hemos adherido o no al amor, al perdón, a las enseñanzas de Jesucristo, y eso es lo que va a determinar si nosotros podemos vivir la vida de Dios o no podemos vivirla, si preparamos nuestro corazón para esa vida divina o si no lo preparamos. Bueno, en esto es interesante porque evidentemente hay que predicar esto a personas que no necesariamente aceptan que esto es así porque lo dijo Jesucristo. Porque evidentemente si el mundo de hoy en gran parte piensa que Jesucristo fue un señor que vivió hace 2000 años, que era muy bueno y muy inteligente y que dijo parábolas muy lindas, hizo actos muy lindos, pero después lo mataron y se murió y lo enterraron y no resucitó. Y la iglesia es una institución de personas que tomaron esa idea y la mantuvieron a través de los siglos, pero no es una institución legítimamente creada por un Dios, porque ese Dios no existe o ese Dios no lo llegamos a conocer o lo que fuera. Entonces difícilmente nos van a creer que existe la vida eterna, tanto porque Jesús resucitó como porque Jesús nos lo enseñó. Entonces, en realidad, el argumento, más que nada frente a esta cultura, tiene que ser un argumento
ad hominem se llaman estos argumentos, que son argumentos que nosotros presentamos teniendo en cuenta las circunstancias en las cuales está el hombre en su actualidad. Y ahí pienso que la forma de enseñar la vida eterna es a través de los deseos. Ustedes saben que nosotros compartimos los deseos, los apetitos con los animales, ¿no es cierto? Que también tienen deseos y de alguna manera con los vegetales que también tienen tendencias, es decir, los seres vivos tienen inclinaciones. Entonces la plantita tiene necesidad de agua, estira sus raíces y llega hasta el agua para poder nutrirse y para poder vivir. Necesita del sol para hacer la fotosíntesis y entonces estira sus hojitas y se las muestra el sol para hacer la fotosíntesis. Entonces tiene un deseo, tiene un apetito, tiene una tendencia, tiene una inclinación, pero satisface eso porque existe el agua en la tierra, es alcanzable, y existe el sol en el cielo, pero es alcanzable por sus hojitas. Bueno, los animales tienen deseos y entonces el león quiere comerse un cabrito. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, lo corre, lo agarra y se lo come. Pero, ¿qué pasa? Es decir, tiene deseo de cabrito y corre más rápido que el cabrito y es más fuerte que el cabrito y tiene dientes como para destrozar al cabrito y poder comérselo porque si no, no podría tragarlo. Entonces, hay un deseo y hay una satisfacción de ese deseo. Y es posible porque corre más rápido y lo agarra y tiene la fuerza como para poder comerlo. Los deseos sexuales, ¿no es cierto? Es decir, los animales tienen deseos sexuales que son muy fuertes porque eso, la fortaleza de los deseos sexuales tienen que ver con la conservación de la especie, es decir, con que haya otros individuos de esa especie. Y entonces tienen apetitos, pero por otra parte existe el sexo opuesto. Entonces el pavo real va a mostrar esas plumas maravillosas, ¿no es cierto? Y la pava va a quedar tonta ante tanta belleza, ¿no es cierto? Y así, es decir, cada uno de los animales va a relacionarse, el macho con la hembra, para poder copular, ¿no es cierto? Y para poder de esa manera transmitir la vida. Entonces existe un deseo y existe una consecución de ese deseo. Bueno, los hombres, como en algún sentido somos minerales, en algún sentido somos vegetales, en algún sentido somos animales, también tenemos apetitos que conseguimos satisfacer dentro de este mundo. Y también nos comemos cabritos, y también tomamos agua, y también tomamos sol, y producimos la vitamina D de esa manera. Y también tenemos deseos sexuales y también existe el sexo opuesto. Pero los hombres también somos espíritu, es decir, tenemos inteligencia y tenemos voluntad. Y en ese sentido tenemos los hombres deseos que no necesariamente se cumplen en este más acá. Entonces, el hombre quiere vivir para siempre, pero quiere vivir para siempre no envejeciendo, sino manteniéndose eternamente joven. Ahora, ¿eso lo realiza? No, no lo realiza porque envejece y porque muere. Y el hombre quiere saberlo todo sin ignorancia y sin error. Pero lo alcanza. No, en realidad en esta tierra no, porque hay muchas cosas que no conoce y además, aun cuando llegara a ser una gran inteligencia, habría muchas cosas que no conocen. Y si ustedes conocen a alguna persona que es medio genial, se darán cuenta que quizás en algunos aspectos es medio genial y en otros aspectos es medio pavo, porque así pasa en este mundo.
Y entonces es así, bueno, no conoce del todo. Y el hombre quiere amar y quiere ser amado, y bueno, y de alguna manera lo alcanza, pero quisiera ser amado más plenamente, sin traición, sin que la otra persona se fuera por la muerte, aunque sea, y quisiera amar más, pero tiene un egoísmo que no le permite descubrir plenamente al otro. El hombre quiere entonces saber, amar, quiere vivir, quiere justicia, quiere que todo lo malo se castigue y que todo lo bueno se premie. Y existe una justicia humana que en principio premia lo bueno y castiga lo malo, pero que es muy deficitaria. Y en esta tierra muchas cosas malas no son castigadas y muchas cosas buenas no son premiadas. Entonces, ¿qué pasa con los deseos de los hombres distintos de los deseos de los animales o de los deseos o tendencias que tienen las plantas? Bueno, que no se satisfacen en esta vida. Entonces, una de dos. Es decir, una es, hay otra vida en donde se satisfacen estos deseos, que es lo que llamamos la vida eterna, y entonces ahí sí, lo bueno va a ser premiado, lo malo va a ser castigado, vamos a vivir eternamente sin envejecer, no va a haber distancias entre nosotros, vamos a poder amar de una manera perfecta y ser amados de una manera perfecta, vamos a conocer la verdad en su plenitud y entonces nuestros deseos van a tener su consecución como pasa con todos los otros deseos del universo, o el hombre es una pasión inútil, ¿no es cierto? El hombre es una agitación para conseguir algo que no lo va a conseguir nunca. Y eso es, decir, tenemos que tomar una decisión, cómo nos entendemos y cómo nos definimos. Somos una pasión inútil, es decir, somos personas que quieren conocer y nunca vamos a conocer y vamos a morirnos en nuestra ignorancia. Qué raro, ¿no es cierto? Porque es como si la plantita tuviera deseo de agua y no existiera el agua, o tuviera necesidad del sol y no existiera el sol. Eh, es así, es decir, que estos deseos que nosotros tenemos en el corazón y que no son veleidades, porque yo puedo tener deseo de comprarme un sombrero y no comprármelo nunca, pero eso se llaman veleidades, son pequeños movimientos fluctuantes de nuestra voluntad, pero deseos, deseos profundos, deseos que han tenido todos los hombres de toda la humanidad, pueden ser falsos, pueden no tener consecución, pueden terminar con la muerte sin que haya un más allá. Es una pregunta que yo les hago a ustedes para que ustedes digan qué creen, creo en la vida eterna o no creo en la vida eterna, pero eso tiene conclusiones, ¿no? Es decir, eso va a traer otra conclusión que es, van a satisfacerse nuestros deseos o el hombre es una pasión inútil, ¿no? Y se agita por cosas que nunca va a alcanzar. Primero preguntarles a ustedes qué es lo que creen y después preguntarle al mundo, es decir, ¿ustedes qué creen? ¿Qué piensan? Porque además el hombre ha buceado mucho sobre sus deseos, porque justamente al permitirse muchas cosas, también se permite conocer sus deseos y eso es interesante y no deja de traer tema, materia, para que nosotros reflexionemos, ¿no? Ahora, esto que vos deseás, ¿lo conseguiste en tu vida? ¿Se satisfizo? ¿No es cierto? ¿O no? ¿O quedaste más sediento, más hambriento? ¿No es cierto? Cuando trataste de satisfacer este deseo de infinitud en la suma de cosas finitas y entonces compraste todo lo que hiciste todos los viajes que hiciste, tuviste todo el sexo que pudiste, viviste todos los años que alcanzaste porque cuidaste tu salud para alargarla y porque
La medicina te dio una capacidad de alargar tu salud maravillosamente. Estudiaste todo lo que querías estudiar. Eso te dio satisfacción de tu deseo o sigue agitándose en tu corazón un deseo que todavía no ha sido satisfecho. ¿Te vas a morir con ese deseo insatisfecho o hay un más allá en donde se va a satisfacer ese deseo? Si hay un más allá en donde se satisfacen los deseos y esos deseos son lo más profundo que nosotros tenemos en nuestra vida, entonces ese más allá es sumamente importante. Y entonces tenemos que ver cómo se consigue ese más allá. Y entonces cada uno verá, ¿no es cierto?, a qué religión se ascribe y a qué camino para alcanzar ese más allá le parece legítimo, ¿no es cierto? Es decir, Jesús nos dice que es el amor, que en el ocaso de nuestras vidas vamos a ser juzgados en el amor y que vamos a poder entrar en ese más allá junto a Él si hemos amado. Y si no hemos amado y tenemos un corazón estrecho y egoísta, vamos a encontrar en el infierno el lugar que nosotros mismos pensamos para nosotros. Es decir, un lugar en donde nos vamos a mirar el ombligo por toda la eternidad, ¿no es cierto? Y eso es terrible. Pero bueno, uno de los temas de los desafíos que tiene la iglesia frente a la cultura y de los desafíos que tiene la iglesia para no caer en una iglesia sociológica, en una iglesia que dé respuestas a los problemas de este tiempo y que se olvide del más allá y que no sea trascendente, es justamente creen en la vida eterna, les parece esto no solamente algo que repiten cada vez que dicen el credo, sino algo en lo que existencialmente ustedes se adhieren. Bueno, espero que les sirva esto para reflexionar en sus propias vidas, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.